Y bienvenidos a una nueva sesión de Tipper Pulse, el podcast que estamos preparando justamente para creadores de contenido, para influencers y para todos aquellos que quieran aprender más y más de este maravilloso mundo del marketing. Hoy justamente tenemos a un experto con nosotros, un conocedor de este mundo del marketing. Nos acompaña Alexis Sobran, que ya justamente nos va a contar un poquito más de él, pero les puedo ir adelantando que es el fundador de Minimalist, una agencia de marketing especializada dentro del sector y que justamente nos viene a compartir hoy con nosotros un poco sobre toda esa realidad, esos mitos, esas cosas que vemos dentro del marketing de influencers. Así que va a ser un tema muy interesante que vamos a tocar hoy y que seguramente a muchos los va a dejar con mucha información nueva para sus carreras. Alexis, bienvenido a Tipper Pulse, el podcast de Tipper. Muchas gracias, Ezio. Saludos a todos aquí en Tipper y saludos a Rigel Barros. Él es el founder de Minimalist. Pero bueno, pues ahí estamos los dos asociados y trabajando codo a codo. Muchas gracias por el espacio y qué bueno que se dio porque habíamos ya tenido ahí un par de llamaditas pendientes, pero listo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alexis, de verdad, por la oportunidad, por el tiempo. Y bueno, sobre todo, yo quisiera que pudiéramos arrancar esta conversación respondiendo también lo más básico, ¿no? Sobre todo para quienes no te conozcan, sobre quién es Alexis y cómo justamente llegas a ser ese experto en marketing que eres ahora. Pues mira, ¿quién es Alexis? Es un humano, principalmente, que intenta hacer que otros humanos se beneficien de este sistema que existe actualmente, ¿no? Que es el capitalismo. Eh, ¿Cómo llego a hacer marketing? Pues es algo extraño, es algo que a lo mejor ya estaba ahí, pero yo no quería darme cuenta. Yo en realidad, pues, soy músico también, siempre quise ser músico profesional, pero en ese momento, o sea, para mí era muy complicado pagar una carrera de música, de producción y demás, obviamente era otro tipo de costos en ese momento. Y pues llegó mi mamá y me dijo, oye, aquí hay otra cosa igual creativa, no sé si la quieres hacer, se llama marketing. Y digo, pues bueno, a ver si hacemos esto y me sirve, ¿no? Para lo otro. Y de pronto, pues, no sé, estuve haciendo, deshaciendo, creé una agencia a los 18 años, por ahí con unos profesores de una universidad que se llama Náhuac. Este, Y siempre he tenido la cosquilla más bien de emprender, de solucionar, de ayudar. Y eso al final para mí es el marketing, es la empatía de entender el problema de alguien más y ver maneras de resolverlo y terminas haciendo marketing, ¿no? Pues bien interesante, me gusta ese concepto de la empatía con el marketing, ¿no? De verdad que me llama la atención y cuando lo analizamos a profundidad vemos que tiene mucho sentido. Ahora bien, justamente estás con Minimalist y profundizando allí todo el tema del marketing, pero me gustaría también, para aquellos que no conocen la agencia, que nos digas qué hacen en Minimalist y si nos puedes contar, aunque sea sin nombrar nombres específicos, algunas campañas que hayan realizado o con algunos influencers que hayan trabajado, es decir, qué han hecho también en la agencia. Pues mira, Minimalist es una agencia, ya llevamos justo este mes, casi estamos ya cumpliendo 10 años en México, Argentina, sobre todo pues México y Latinoamérica. Em, y pues ya 10 años ya nos han ayudado a estar mucho más establecidos, a crecer. Somos una agencia que también somos partners de Google, de Meta y recientemente una de las primeras 4 en TikTok. Muy, muy agradecido de que el equipo pueda tener esa capacidad de tener más conocimientos en las plataformas. Y la parte de influencers, pues llega a nosotros hace unos años, pues viendo esta oportunidad creciente del mercado, pero sobre todo viendo el gap que existe en México, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está muy estandarizado, pues cuánto gana alguien que tiene 100,000 followers, cuánto gana alguien que tiene 1,000,000 de followers, pues hay una comitiva, hay una asociación, hay gente viendo cómo se mueve este mercado y poniendo las reglas. En México no, y en Latinoamérica pues no, y sabemos que en general pues Latinoamérica es un mercado pues un poquito más abierto
a recibir ciertas ganancias entre personas. Em, entonces, pues, nos damos cuenta que esto empieza a representar un problema para las marcas globales, porque quieren que todo se maneje como en China o como en Estados Unidos, y Latinoamérica les parece complicado, ¿no? Em, Nuestra trabajo ha sido ser muy transparentes y decir, mira, es esto, es esto, es esto, así funciona, por aquí no, por acá sí, y ser una guía con estas marcas, más allá también de la selección de influencers que pues creo que hoy por hoy, pues cualquiera te puede contactar con un influencer y encontrarlo y ver sus métricas, pues aparte de eso, pues es la negociación y hacer que todo hable muy bien de la marca y, y la estrategia, siendo una agencia de performance que siempre ha hecho estrategias para vender, pues para nosotros ver el retorno de inversión de los influencers es lo que más le gusta, por ejemplo, a las marcas en Estados Unidos, ¿no? Cuando entran a México. Y una de esas marcas, pues es Shark Ninja, es uno de nuestros clientes con los cuales pues tenemos más de 100, 150 talentos corriendo al mes que no son micro talentos ni nano, son mega, o sea, son celebrities, son talentos que pasan de los 2 millones de followers, que pues tienen otro tipo de gestión, tienen otro tipo de negociación. Eh, entonces, pues justo eso, ¿no? Con ellos específicamente, pues manejamos 8 productos al día de hoy y, y es muy interesante cómo un producto también antoja a los influencers las ganas de trabajar. Pero no sé si respondí tu pregunta, Ezio. No, sí, sí, no, efectivamente muy interesante, ¿no? Y ver también la magnitud con la que trabajan, ¿no? O sea, ese número de talentos con los que pueden tener esas marcas, ¿no? Representación dentro de América Latina de empresas estadounidenses, de empresas globales, miden muy bien lo que es el alcance y lo que han logrado en Minimalist, ¿no? Ahora, hemos hablado mucho del término marketing de influencers y seguramente algunos sabrán qué significa, pero tal vez hay otros que no, tal vez hay otros que malentiendan qué es el marketing de influencer. Y me gustaría aprovechar esa oportunidad justamente contigo para antes de Sí, continuar, que definiéramos qué es el marketing de influencers y qué crees que diferencia este marketing de influencers al resto de las cosas que vemos en las prácticas del marketing. pues de entrada, ¿en dónde está ubicado dentro de los tres tipos de marketing, ¿no? De canales, los propios, los ganados y los pagados. Em, los propios son website, blog, etcétera. Los pagados, obviamente, pues es pauta, es out of home, televisión. Y los ganados, pues es ese advocacy, esa recomendación, las menciones, la gente que te va, pues, dando hacia arriba, ¿no? Obviamente, pues tienes que pagarle a los influencers, pero también te los puedes ir ganando. Entonces, está en medio de estos dos canales que dan resultados más rápidos, a veces que la parte, digamos, propia, o sea, tener un website y crear contenidos, pues a veces es un poquito más lento, ¿no? Porque tienes que construir credibilidad, etcétera. Entonces, yo diría que esa es la principal diferencia en dónde se ubica dentro de ese espectro de canales en marketing. Y la segunda es diferenciar influencer management de influencer marketing, porque una cosa es manejar talentos, una cosa es tener un roster de talentos que pues tú los vendes, obviamente porque ellos necesitan asistencia pues en estar hablando con las marcas, en estar generando una interacción, eh, versus tú ser quien escucha al cliente, entiende sus necesidades, sabes pues qué estás buscando, incrementalidad, awareness, estás buscando un CPA, estás buscando qué estás intentando lograr, ¿no? Responder esas preguntas primero, entender cómo funciona su retorno de inversión y de ahí ya seleccionas los talentos, ¿no? Entonces, ese influencer marketing es al que nos dedicamos. Por supuesto, también tenemos algunos talentos buqueados que son nuestros, pero pues intentamos no empujar por ellos. Igual si me escuchan ya lo saben, pero o sea, intentamos que el cliente trabaje con quien le vaya a dar resultados en términos de weighted engagement rate, en términos de llamada a la acción, de tráfico, incluso si les gusta el producto. Hay talentos que
no les gusta el producto y cuando hablan, o sea, se transmite y la gente les comenta como, uy, qué mal lo hiciste, está pagadísimo, ¿no? Y eso hay que evitarlo, ¿no? Tenemos que encontrar gente que les guste trabajar con la marca. Y yo te diría eso, que pues esas son las principales diferencias, ¿no? No se trata de manejar talentos, o no se trata de solo pagarles, se trata de generar una máquina de influencia basada en los objetivos del negocio. Me gusta esa definición de la máquina de influencia según los objetivos del negocio. Me gusta mucho esa posibilidad porque también volvemos al origen de influencia, Sí. ¿no? Y la necesidad también de poder tener todos esos elementos que efectivamente lleven a ese convencimiento. Ahora, hay una pregunta que muchos tienen y que parece ser un tema tabú muchas veces, inclusive dentro de la propia industria, ¿no? Porque hay unos que ganan más, otros que ganan menos, pero me gustaría preguntarte, ¿cuánto puede ganarse un influencer que sea del megatalento según lo que ustedes han visto? ¿No? Y también me gustaría saber, de hecho, qué hace ese influencer, que sé que es un megatalento, sea ese megatalento que le permita ganar esa cantidad de dinero, a diferencia de lo que hacen otros que son mucho más pequeños, que por supuesto tampoco llegan a esos números. O sea, ¿cuánto ganan y cuál es esa diferencia entre ellos? Pues justo es en el poder de la influencia, ¿no? O sea, uno como agencia es responsable de recomendarle al cliente un influencer o una celebridad que tenga resonancia con el mensaje y con el público. Y no nada más basta con ver números, o sea, nosotros vemos talentos que a lo mejor tienen 1 millón de followers y que hablamos que ya es bastante, ¿no? Imagínate tener 1 millón de personas viéndote, pues es bastante, ¿no? Pero pues a lo mejor hacen contenido de entretenimiento y cuando hablan de alguna marca, no sé, por ejemplo, de coches, aquí tengo un cochecito que es una marca que manejamos, este, pues ya no genera tanta resonancia, ya no genera tanto impacto porque dices que yo esperaba que subieras algo cómico, algo gracioso y estás subiéndote a un auto y me estás intentando vender un auto premium que pues yo en mi día a día me subo al camión, ¿no? Entonces no va por ahí. O sea, creo que la diferencia radica primero en qué queremos que haga el influencer, ¿no? De ahí depende cuánto se va a ganar. Lo primero es, si es una embajaduría, o sea, que sea embajador de la marca, pues obviamente es un trato a 6 meses, un año para que funcione, para que haga sentido. Y ahí es donde los contratos pues se vuelven relativamente millonarios en muy poco tiempo. Em, pero que en la embajaduría, ¿quién buscan? Generalmente son celebridades, que son caras que no nada más hagan contenido, pero que también funciona a nivel televisión, que funciona a nivel cine, que funciona a nivel radio, pues porque su rostro ya es más familiar para las personas que conectas rápidamente, ¿no? Versus un talento que a lo mejor, y eso te hablo de una celebridad que a lo mejor tiene 500,000 followers, pero puede ganar mucho más que un talento que es creador de contenido y tiene 10 millones de followers y lo vemos todo el tiempo, pero pues no es como que todo el país lo conozca o una región lo conozca, o sea, es un nicho muy específico, a lo mejor te activa más ventas que el otro, pero no lo puedes poner como cara, eso en una embajaduría, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a ganar? Voy a intentar hablar en dólares, pues por ejemplo, $25,000 puede ganar alguien de 1 millón de followers, por lo menos en México, con por encima del millón de followers, que llega a ser acá más o menos pues 1 millón de pesos, ¿no? Aproximadamente. Y tenemos otros que básicamente pueden ir desde los $500 y van empezando, que ese es un gap entre los 10,000 y los 100,000 followers, pues más o menos ganan eso por una publicación. Y después de 100,000 followers hasta el millón, pues ronda aproximadamente entre los que serán 3,000, 7,000, $8,000 por publicación. Y, y pues ahí es donde está un poquito más interesante porque es lo que buscan en general las campañas grandes, ¿no? O
sea, no todos van a querer siempre embajadores de marca, pero prefieren esta estrategia de muchas personas hablando de algo al mismo tiempo para generar esa influencia. Ujú, ujú. No, entiendo, entiendo. La verdad que es bien interesante ese mundo en cómo se reparte, ¿no? Y sobre todo lo que es la influencia de estos grandes usuarios que, bueno, que pueden tener justamente un impacto positivo para las marcas y lo que eso representa económicamente. Ahora, Alexis, tú justamente has podido ver varias cosas dentro del marketing justamente hoy en día y me gustaría saber cuáles crees que son hoy esas tendencias que están activas dentro del marketing. Y sobre todo también cuáles son las tendencias que están en el marketing de influencers. ¿Qué está pegando y qué no? ¿Qué es, qué es lo que no está pegando? Transmitir, o sea, hacer comerciales de televisión en social media. Y eso pues ya lleva rato, pero a las marcas se les olvida. O sea, un gran error que noto es que las marcas pues dicen, bueno, yo le estoy pagando, pues que diga lo que yo quiero que diga, ¿no? A ver, en primera, pues el influencer tiene 20 marcas iguales a ti buscándolo detrás, te está aceptando y pues va a decirlo como conecte con su audiencia, ¿no? Pero hay muchas marcas que buscan que sea casi un infomercial de estos que pasan en la madrugada y que tienen el producto y es el mejor producto. Pues no, no podemos hacer eso porque no se siente natural. Es lo que sí pega. eh, Generalmente es seguir la voz de los influencers. O sea, y aquí puedo yo pasarles un tip, ¿no? O sea, si se van a TikTok y van a contratar un talento, pueden irse a la pestaña izquierda y ordenar los videos de más popular a menos popular. Y cuando haces eso, tú llegas con el influencer y le dices, mira, estos 5 videos son los tuyos más populares, creo que si haces este tipo de video conmigo, pues puede pegar, ¿no? Y ellos es algo que ya les funciona, que lo pueden repetir y que aparte, pues, si tú estás de acuerdo como marca, pues lo van a aterrizar muy bien. Ahí es donde se logra esa interacción, donde se logra que la gente, pues, realmente diga, ay, me comí un comercial, que es lo que más nos gusta cuando no puede ser, me comí un comercial, pues ahí se logró que se integró bien y es una buena sorpresa, pero cuando entran y el call to action es súper agresivo y demás, o sea, ahí es donde empieza pues a mermar un poquito los resultados. Ahora, en cuanto a tendencias meramente, pues es difícil porque no puedes, yo creo que si te subes a una tendencia, pues también tus ventas van a ser temporales, ¿no? Pero si te dedicas a realmente hacer algo que construya tu marca, después ya vas a ver resultados un poquito más reales. Además que las marcas intentándose subir a tendencias parecen tu tío intentándote hablar de TikTok o de Instagram, o sea, es cuando ya no hay conexión, cuando ya no funciona. Dejen que los influencers obviamente lleven el mensaje con sus líneas, pero es confiar para eso existe una búsqueda, ¿no? En eso. Sí, no, Sí, tu duda es efectivamente. yo. Bueno, los bailes no, No, sí, no sí, hagan sí. bailes nada más, ya no es 2020, ya no hagan bailes. Eso está. Ya no hagan bailes ni No, comerciales. Me gusta exactamente, esos dos no. Ni comerciales ni bailes. correcto, Ya eso pasó de moda. Uno pasó hace muchos años y uno pasó hace poco. correcto. Ahora fíjate, Alexi, efectivamente en la comunidad, los usuarios, el público ha madurado y eso también ha llevado a que el marketing de influencia también siga madurando. Y en medio de esa maduración, seguramente ustedes se han dado cuenta que ya es como más difícil que una audiencia capte un contenido patrocinado sin que sea escéptico, ¿no? Sin que diga, esto es un comercial, esto me están vendiendo publicidad. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo están ustedes redefiniendo desde Minimalist ese concepto de autenticidad para poder asegurar una credibilidad del influencer y del producto que el influencer está vendiendo? De entrada es conocer a la marca. Primero tienes que conocer a la marca para saber en qué espectro de la cultura quieres entrar. Eh, y lo vemos mucho con TikTok, ¿no? Que siempre estamos ahí en reuniones con ellos
pues la gente define, la cultura define al consumo, no es la marca y después demás. Ahí algún purista de Jobs me va a decir, no, la marca sí puede hacerlo. Está bien, pero pues lo último que lo ha hecho es la inteligencia artificial, ¿no? No hay otro producto que haga eso ahorita. Entonces, para mí que es conocer primero la marca, el producto, qué tan bueno es el producto, eh, y después conectar con la parte cultural, o sea, hacer social listening, estar realmente activo en entender qué se menciona alrededor, qué se menciona en el momento, ¿no? Nosotros vemos pues tres grandes maneras de ver la tendencia, ¿no? Una es las macro tendencias, que por ejemplo, un ejemplo muy absurdo, ¿no? El video vertical es una macro tendencia. Obviamente ya está pasando a ser un uso prolongado de algo, eh, y la gente ya no ve tanto los videos horizontales más que cuando están en casa y están viendo YouTube por la pantalla, ¿no? Esa es una macro tendencia, pero luego vienen las tendencias a mediano plazo. ¿Qué puede ser una tendencia a mediano plazo? Pues ahora hay una tendencia sobre la nostalgia. ¿Por qué? Pues porque todos los millennials ya estamos en una edad donde nos llega la crisis de mediana edad y porque pues estamos viendo si estamos haciendo lo correcto. Y luego tenemos chavitos de generación alfa, generación Z, que empiezan a ver con los ojos con lo que nosotros veíamos los setentas, parte de los ochentas, con esa nostalgia, pues ellos están viendo los noventas y los dos miles. Entonces, no formaron parte de eso, pero tienen esa nostalgia, ¿no? Esa es una tendencia a mediano plazo. Y pues ya una micro tendencia, pues sería algo que sale en el momento, o sea, algo muy rápido, pues cuando salió lo de, ya llegaron las pizzas, ¿no? Aquí en México y todo el mundo, ya llegaron las pizzas, y eso te dura 7 días, se muere, Domino's lo supo aprovechar muy bien, eh, o sea, es así, o sea, tiene que ser de momento. Entonces, creo que es analizar esas tres etapas, en dónde está tu marca ubicada en ese espectro, y de pronto escuchar la cultura de las personas alrededor de tu marca, de la competencia, alrededor de una conversación, y empezar a hacer cruces. Realmente se vuelve algo más, pues, antropológico, ¿no? Se vuelve más algo de psicología. Terminas haciendo más análisis psicológico de la situación de todo esto que marketing para después marketearlo. O sea, creo que eso es algo que nosotros hacemos. Mucho escuchar. La idea no viene de nosotros, la idea viene de la gente en general y nosotros con data conectamos las cosas y les damos ese impulso en el momento que sentimos que es el correcto, ¿no? Sí, de hecho, no me parece extraño que ustedes hagan hasta un trabajo psicológico, porque al final el marketing es psicología aplicada, ¿no? Al final el marketing justamente nace como una rama de la psicología y bueno, ya después terminó siendo toda una rama como la publicidad. Pero sí es bien interesante que puedan hacer estos estudios a profundidad para luego tener esa aplicación directa, ya tanto con sus influencers como también con la audiencia. Ahora bien, eh, hablando del éxito, ¿no? El éxito, uno como afuera de como usuario, uno puede medir el éxito de un influencer con likes, con alcance, con seguidores y ya, ¿no? Que uno no ve mucho más, eso es lo que te aparecen, los números que te aparecen en la pantalla. Pero sabemos que las marcas te exigen un retorno de inversión. O sea, te exige, bueno, cuánto de estos productos se vendieron después de esta publicidad, cuántos me compraron justamente directamente de tu influencer o con el link de tu influencer. Entonces, me gustaría entender bien cuáles consideras que son esas métricas que realmente validan el impacto del marketing de influencer. Pues de entrada debes mapear bien la salida de tu campaña de influencers. Si tienes una campaña always on, pues revisar los picos donde tienes un poquito más de visibilidad, de interacciones. Voy a ir desde lo más general hasta ya lo más granular, ¿no? Eh, y tener bien mapeado cómo están también tus ventas, ¿no? O sea, aquí la idea también es conectarlos. Si tienes un e-commerce, pues debes conectarlos. O sea, si tú tienes un hub adecuado de medición, donde puedes ver las ventas, donde puedes ver tus gastos,
pues ahí puedes alinearte en entender cómo funciona, ¿no? En los 80 pues era un marketing mix model muy sencillo que ahora con tanta data que nos ha quitado Apple y TikTok y Google y Meta que ya no podemos ver nada, pues estamos volviendo un poquito a eso, ¿no? A calcular. Y pues me tomo ahí el atrevimiento de explicar un poquito esa parte de incrementalidad, que es, tú tienes una inversión base, todo el tiempo tienes pues ya un ritmo base, ¿no? La incrementalidad, pues, es ver qué tanto, si quitas un canal o pones un canal, o sea, en términos muy sencillos, te empieza a bajar o te empieza a incrementar las ventas, ¿no? Eh, si tú tienes todo el tiempo paid media y de pronto metes influencers y ves un pico hacia arriba, pero no tienes manera de atribuir directamente los influencers, pues muy seguramente tienes que calcular con estadística una regresión y cuánto es el coeficiente de, pues, qué resultado tiene, ¿no? Entonces, se empieza a volver cada vez más técnico, pero eh, es eso, o sea, es ver qué tanto te mueve la aguja cuando los tienes activos o cuando no los tienes activos. Ahora, yendo ya en técnicas muy específicas, pues obviamente tenemos los códigos que se pueden dar de descuento, los tracking codes que se pueden dar en URLs. En Estados Unidos, pues hay una manera muy diferente de hacer esto a través de frames, se les llama en historias, donde tú básicamente tienes al influencer apartado durante 48 horas, donde sube una historia al principio, luego sube otra historia a las 12 horas y luego sube otra historia a las otras 12 horas. Y no sube nada más que eso. Entonces, aparta todo ese espacio, y puedes meter tu código, tu tracking code con UTMs, con lo que tú necesites y lo metes. Hay aplicaciones también que puedes conectar con los influencers, pero algo que pues platicaba mucho con estas marcas globales, pues es, en Latinoamérica va a ser muy complicado que un influencer diga, sí, toma, aquí está mi acceso, mi handle, conéctate o yo le voy a dar clic a eso. O sea, hay un miedo y una inseguridad constante sobre el robo y uso de información. Entonces, pues tienes que jugar también con eso, con el mercado. Eh, Puedes calcular el valor del medio, que se llama Earned Media Value, eh, y eso es básicamente pues, como cuando calculabas el rating o los puntos de rating en la radio o en la televisión y te pones a compararlo con digital, pues cuántas miles de impresiones estás llegando versus si hubieras hecho esto con un medio pagado, ¿no? Pero pues la calidad de la audiencia, etcétera. Entonces, de esas maneras tú puedes medir el retorno de inversión. Nosotros hacemos algo que llamamos, o bueno, ya se llama, creo, en un estándar, Perfluencer Marketing, que es básicamente nosotros al tener el core de performance de medios pagados, medición, analítica, tagueo muy duro, pues combinamos eso con los influencers, hacemos campañas, pedimos usos de imagen. Si algo resultó, o sea, a las 48 horas avisamos, hey, esto ya es viral, ¿quieres que pidamos uso de imagen o no? Sí, perfecto. Tenemos la cuenta de TikTok, tenemos la cuenta de Instagram, lo metemos anuncios al segmento y empezamos a replicar eso para que tenga mayor retorno de inversión, ¿no? Y ya es mucho más medible, se genera una relación con el influencer, o sea, como que ya ese ecosistema tiene que ser muy rápido, pero nos ha ayudado a tener un retorno de inversión mucho más calculado y preciso porque ya está conectado directamente con tu tienda en línea, ¿no? Por ejemplo. Ok, entiendo, no, no, de verdad que son muchas métricas, ¿no? Lo interesante de poder medir, ¿no? Es uno como usuario afuera nada más ve dos, tres cosas y fíjate todo lo que tiene dentro esto, ¿no? Y son temas muy interesantes. Ahora, tú mencionaste en un par de respuestas pasadas sobre la IA y efectivamente la IA está transformando todo, ¿no? Desde la creación de contenido hasta la segmentación de influencers, hasta el contenido que se crea y todo lo que estamos viendo también consumiendo en las redes. Me gustaría preguntarte, en la práctica, según lo que ustedes han visto, ¿dónde ves el mayor uso de la IA en el mundo de los influencers? ¿Crees que la IA puede ser una ayuda o más bien es un riesgo que muchos influencers tienen que ir viendo cómo sobrellevar? Yo creo que la IA es una ayuda.
Es una ayuda de este lado, ¿no? Como agencia es una ayuda porque, pues, vaya, nosotros utilizamos inteligencia artificial para pronosticar resultados, para analizar bases de datos de todo el año, eh, para poder apoyarnos en eso, ¿no? ¿En qué puntos está la IA? Pues desde la selección del influencer hay programas de IA que te ayudan a hacer esta selección, ¿no? Luego, pues el propio algoritmo, ¿no? TikTok y pues Instagram tienen una IA y si no entiendes cómo funciona el machine learning, cómo funciona el algoritmo de Instagram, de TikTok, pues va a ser muy complicado que hagas que los resultados también suban, ¿no? Eh, si no entiendes que la principal métrica es el share y que no son los likes, pues también estás perdido. Y en ese juego del share, pues también hay IA, hay inteligencia artificial. Pero puntualmente en la creación de los contenidos, de qué tanto peligro tienen los influencers, pues creo que a mediano plazo no hay ningún peligro. O sea, creo que la gente va a estar más agradecido, sigue estando más agradecida de ver un humano detrás, de hacer algo y hacer algo honesto, como lo bien tú lo mencionabas, ¿no? La parte de la autenticidad. Eso es algo que la IA, pues al final está replicando, ¿no? La vida real, eh, pero pues no es algo que vaya a funcionar, ¿no? Lo vimos hace años no sé si te acuerdas que había una chica japonesa que tiene sus fans, pero que es un holograma y que iba a Ah, conciertos, sí. que hasta tuvo conciertos y demás. Pues obviamente el boom fue, wow, ahora es algo nuevo, pero dejó de interesar, dejó de ser relevante, ya no funcionó. Y creo que el peligro es cuando no te das cuenta que es una IA. Tengo por ahí un primo que me mostró un video de, ay, mira, este pollo se cayó solito y se empezó a freír y hizo pop, ¿no? Y digo, no tiene sentido lo que me estás mostrando, o sea, pero digo, si no puede distinguir un pollo haciendo pop en una freidora, pues ¿cómo van a distinguir a las personas, a los influencers falsos, por decirlo así, a los influencers generados por IA, de los reales? Pues bueno, ahí es mucha obligación y cae lo bonito, yo digo, a mí como artista, pues cae lo bonito de crear como humano, que es equivocarte. Y eso pues no lo va a tener tan fácil la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que viene a ayudar, ayuda en las escaletas, ayuda en los guiones, ayuda en el análisis, ayuda en la selección, pero obviamente pues va a venir con un costo de personas perdiendo empleos porque pues antes había el que te escribía la escaleta, el que te hacía el análisis, el que, ¿sabes? Ese creo que es el peligro en general para la industria, pues es no actualizarte con la inteligencia artificial, me parece. El peligro es no actualizarte con la inteligencia artificial. Me gusta ese consejo, sobre todo para aquellos que, bueno, ven hoy en la IA una amenaza, un riesgo, un enemigo o el diablo propio de la tecnología, ¿no? Y sobre todo es llamado a no lo veas así, sino que actualízate y usa las herramientas que tienes a tu No, disposición. y vamos, Ahora, hablando, la inteligencia artificial está controlada y fundada y capitalizada por el 0.5% de la población mundial. Y se están haciendo más ricos los más ricos, se están haciendo más pobres los más pobres, pero también ahí hay un ámbito donde quien lo aproveche, pues puede escalar en el status quo y aprovecharlo y utilizarlo a su favor, pero quien no, pues va a irse todavía más hacia abajo, quien sí va a irse todavía más hacia arriba, y no nos queda más que subirnos, y como el otro día publiqué, pues en algún momento nos va a tocar hacer la revolución, pero mientras todavía nadie esté haciendo ninguna revolución, es momento de que tú puedas capitalizar eso, pues también en beneficio de tu comunidad, ¿no? sí, no, en beneficio y también de tu trabajo y de la adaptación a las cosas. Ahora, justamente hablando de consejos como el que diste al final, me gustaría que cerráramos con un consejo, ¿no? Y es que para aquellos influencers que nos están escuchando en este momento, Alexis, es un influencer que a lo mejor tengan muchos seguidores, pero no sepan cómo monetizar sus redes, o a lo mejor tengan buenas ideas, pero no tengan suficientes seguidores porque les da pena, les da miedo subir algo. ¿Qué consejo le darías para que pueda triunfar? Pues que no le tenga miedo al cringe. O sea, los creadores que, te lo juro, los creadores que nosotros vemos que más les pagamos,
son aquellos que encontraron su voz ya hace tiempo por estar subiendo videos todos los días y que no le tuvieron miedo a dar cringe. Y eso está pasando ahora con nuevas generaciones de creadores. Quieren ser muy estéticos, quieren ser muy a no salirse tanto para no ser criticados. Y ahí es la oportunidad. Cuando empiezas a encontrar haters es cuando empiezas a tener más fama. Y tienes que abrazarlo. O sea, tienes que abrazar el miedo a ser juzgada, para poder tener un mayor éxito, ¿no? Y yo lo veo traducido en números. Nosotros encontramos una chica que subió un video con una mesa toda tétrica y un video súper conceptual y raro y salía sangre y no sé qué. Y al final fue uno de los videos virales del mes y se fue a global y les encantó y dijeron, queremos que haga otro, págale uso de imagen, no sé qué. Pues bueno, lo hacemos, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo, no le tengan miedo al cringe, todos nos vamos a morir, entonces no pasa nada. Eh, Ahí tienen a MrBeast, que tenía guardado su video número 1, y dijo, vamos a ver qué pasa en 10 años, y pues ya hizo historia, ¿no? En 10 años, entonces suban todos los días, no le tengan miedo al cringe, y de pronto van a encontrar un personaje, van a encontrar un estilo, van a encontrar un video que va a subir, y nada más necesitas uno para que sigas teniendo más y más y más y más, ¿no? Entonces ese sería mi consejo como alguien que encuentra talentos y que los vende. No tengas miedo, me gusta, Alexio, que efectivamente también es algo que se ha repetido en otros episodios del podcast, y es el no tener miedo. Y de verdad me quedo con eso, y creo que es algo clave y muy positivo para la industria y para aquellos que quieran triunfar en la vida, no solamente como influencer, sino como todo en la vida. Ah, Y bueno, de verdad, te doy Alexio, un consejito que salga de lo que claro, ya te han dicho y es que sepan de métricas, que sepan qué le gusta a las marcas. Eso creo que es clave porque una vez que lo entiendes, tu monetización nunca volverá a ser la misma, ¿no? Digo, para darte algo distinto a lo de otros podcasts y que se pueda compartir ese mensaje. Pero muchas gracias. no, no, pero está bueno, igualmente me gusta que se reafirme esa necesidad de no tener miedo, que muchas veces ese es el principal stop Sí, con el que nos hemos conseguido, gente que tiene muy buenas ideas, gente que tiene muy buen contenido, gente que tiene muchos seguidores inclusive, te dicen, no, pero yo no puedo monetizar, o no, yo no me va a seguir nadie, o no, qué pena hacer esto, no, qué pereza dar esto. Entonces, al final es no tener miedo y atreverse. Me gusta mucho esa idea y de verdad me quedo con eso, Alexis. Y bueno, realmente ya con eso creo que damos un buen consejo final que seguimos reafirmando. Y por supuesto, si lo unes con la capacidad de hacer cosas que a la gente le guste y que a las marcas le gusten, pues ya está. el Sí, sí, sí. éxito va por ahí. Buenísimo. Bueno, Alexi, de verdad que ha sido una conversación súper interesante. Ya llevamos casi 40 minutos y ya estamos justamente en el cierre. Y de verdad no me queda más que agradecerte por todo lo que nos has comentado. Nos has dado aquí unas píldoras de conocimiento súper interesantes. Creo que muchos de los que nos siguen y están viendo este podcast, que les puede interesar, que pueden buscar saber más, van a conseguir mucha información de interés. Así que de verdad, de parte del equipo de Tipper, te doy las gracias por el tiempo, por lo compartido y por supuesto por hacer que esta comunidad de usuarios siga creciendo en conocimiento y en experiencia. No, pues gracias por la invitación. Qué bueno que se usó. Sigan el podcast aquí del buen Ezio, que seguro está muy interesante. Y también aprovecho a darle gracias públicas a mi equipo de influencer marketing, Iris, Fer, Itz, Pau, Grey, Eric, Alfredo, todos los que están ahí, Mel, Mariano, eh, Sol. Entonces, pues porque ese trabajo es de ustedes, ¿no? Yo soy una voz, le sé, pero también ustedes están todo el día ahí. Y nada, muchas gracias, Cecilio. No, no, de verdad, gracias Alexi nuevamente. Y bueno, gracias también a todos los que nos estuvieron viendo hoy, nos han estado acompañando hoy. De verdad que hacemos esto por ustedes también, para que puedan seguir en conocimiento, puedan seguir en crecimiento dentro de este mundo del marketing, dentro de este mundo de los influencers. Ya saben que si quieren seguir viendo más contenido, pueden seguirnos
aquí, pueden estar al pendiente de todo lo que estamos haciendo. La siguiente semana vamos a tener más contenido para ustedes y crecer. Y de verdad que para nosotros es un placer poder hacer esto. Así que nos vemos en una próxima semana y seguimos creciendo en este maravilloso mundo del marketing. Nos vemos.